Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Hoy seguimos con nuestro tema número 8 en nuestra serie El álbum familiar de Dios. El día de hoy tenemos, como parte de estas reglas para el matrimonio, pues vamos a tener unos medios para conservar la foto familiar, ¿sí? Hoy tenemos esta medio para preservar esta fotografía que es una obra de arte, ¿verdad? La obra de arte de Dios que es el matrimonio. Pues mire, una obra de arte requiere conservación, ¿sí? En los museos se invierten recursos para dar mantenimiento, para conservar estas obras de arte. La obra de arte de la cual hablamos, esta fotografía del matrimonio, la fotografía familiar de Dios, pues él, como ese gran artista, ¿verdad? Él la creó, ¿verdad? Y él dice que ese matrimonio es bueno en gran manera, ¿verdad? Aun cuando originalmente esa imagen, esa fotografía del matrimonio ahí en el Edén fue hermosa, fue una obra maestra, pues a causa de que entró el pecado al mundo, a causa de que entró el pecado en ellos, pues aún así que esta obra de arte se convirtió, digamos, en un retrato así muy borroso, ¿verdad? En un borrador. Quizás pudiéramos pensar que lo que hoy vivimos como matrimonios es un borrador de lo que Dios planeó en el Edén. Pues mire, aún así sigue siendo algo hermoso, aún así sigue siendo algo bueno en gran manera, ¿sí? Y esta obra de arte, por supuesto, requiere cuidados, ¿sí? Requiere un mantenimiento constante, ¿verdad? Que regularmente se le esté dando esa conservación, ¿verdad? Si queremos nosotros que esta obra dure, ¿sí? Pues necesita mantenimiento, ¿sí? Y el matrimonio necesita, pues, este mantenimiento a través de recargar energía, ¿sí? Para que llegue hasta el final, ¿sí? Ese es el propósito el día de hoy, de buscar algunos medios que nos van a ayudar a conservar esta fotografía familiar, esta fotografía del matrimonio, ¿sí? Y vamos a ver primeramente uno de estos medios que es importantísimo, que es básico, ¿sí? Uno de estos medios es pues el procurar la vida espiritual, ¿sí? Mire, el esposo y la esposa deben trabajar todos los días para preservar la vida espiritual de la familia. Esposo y esposa tienen que trabajar para enseñar a la familia a tener una vida espiritual. Esto es básico, hermanos, ¿sí? La familia tiene que ser consciente de esta necesidad, de una vida espiritual dinámica, correcta, ¿sí? Esto es lo que se debe de procurar, ¿sí? Un medio que tenemos para mantener nuestra vida espiritual, por supuesto, sería asistir a la congregación. Tenemos que ir a la iglesia, ¿verdad? Somos cristianos y necesitamos asistir a congregarnos, ¿sí? A reunirnos junto con todos los santos de Dios, ¿verdad? Todos juntos reunirnos semanalmente, ¿no? En nuestra congregación los días domingos, ¿verdad? Tenemos estas reuniones, ¿sí? Donde todas las familias acudimos, ¿verdad? Aún en estos tiempos, ¿verdad? Que hay restricciones, hay ciertas limitantes, pero aún así hay medios que nosotros podemos pues ocupar para reunirnos semanalmente, también en las otras reuniones que se dan, los otros servicios durante la semana, en su momento, ¿verdad? Pues también asistir. El objetivo es reunirnos junto con todos los hermanos a escuchar la palabra de Dios, reunirnos para adorar a Dios y también, muy, muy importante, reunirnos para servirle a Dios, ¿sí? Tenemos que servirle a nuestro Señor. Él es nuestro Salvador y debe ser una prioridad para nosotros reunirnos en la congregación. Aunque, mire, en este tiempo, ¿verdad? Hay algunas familias que, mire, consideran esto pues ya como que algo medio pasado de moda, ¿verdad? Reunirnos, ¿para qué reunirnos? Y bueno, eso ya, digamos, a nuestras familias ya no les hace tanta falta, ¿verdad? Tener esa vida espiritual, ya los tiempos han cambiado, ¿verdad?
Hay otras familias que dicen, bueno, sí, es necesaria la vida espiritual, pero nuestros horarios son muy apretados, ¿sí? Nuestros horarios no nos dejan tiempo para esto, para reunirnos, ¿verdad? Para asistir a la congregación, ¿verdad? Dicen, bueno, pues yo mejor por internet, ¿verdad? Yo virtualmente puedo estar ahí, estarme ahí en contacto, ¿verdad? Estar recibiendo, ¿sí? Pues sí, es probable que algunas de estas situaciones surjan, ¿verdad? Estas opiniones surjan en algunas familias, ¿sí? Los horarios, el tiempo, ¿verdad? Todo esto puede ser real. Ahora estas restricciones que tenemos a causa de la pandemia, ¿verdad? Todo esto podemos ponerlo como una excusa para no reunirnos, ¿sí? Pero usted y yo debemos ser conscientes de que hay un principio que permanece, hay un principio básico y que es fundamental en nuestra vida de fe. Nosotros tenemos un Señor y un Salvador, ¿sí? Ese Señor y Salvador que ha sido crucificado y ha resucitado, Él es donde nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. En Él es donde encontramos la vida eterna. Él es ese camino para la vida eterna. Y estas bendiciones no están limitadas para las familias pues ya pasadas de moda, no están limitadas esta oportunidad de recibir bendición, no están limitado para aquellos que, bueno, tienen tiempo para reunirse, ¿verdad? Esto no es solamente reservado para aquellos que no tienen problema ahora con las restricciones de la pandemia, ¿verdad? No, sino que este principio es para todos aquellas familias cristianas, ¿sí? Nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestro Salvador ha redimido a la humanidad. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de estar recibiendo de parte de Él directamente, recibir su palabra, ¿sí? Esto también es una oportunidad abierta para todo el mundo. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Necesita venir a escuchar la palabra de Dios, necesita usted acercarse para recibir este evangelio, ¿sí? Y nosotros como familias cristianas necesitamos acercarnos para adorar a Dios, para exaltar el nombre de Cristo y para recibir su exhortación, su palabra de ánimo, su corrección, ¿verdad? Todo esto es lo que a nosotros como familias cristianas encontramos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios hoy entendemos que es el único medio que tenemos para fortalecer nuestra familia y por supuesto para conservar la familia. Quizás muchos de nosotros, a causa de seguir la dinámica de este mundo, pues nuestra vida espiritual se ha visto afectada en este tiempo, ¿sí? Quizás nos hemos dejado llevar por esta dinámica y nuestra vida espiritual se ha quizás detenido, se ha entorpecido, ¿sí? O quizás a causa del paso de los años, ¿verdad? La vida espiritual de nuestra familia se ha perdido. O quizás hoy nos damos cuenta que la vida espiritual nunca ha existido en nuestra familia, ¿sí? Por esto necesitamos recordar lo que Dios dice en su palabra. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16, por favor. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así es. Y mire, también el Salmos 122, versículo 1, mire lo que dice. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tenemos nosotros como familias cristianas la necesidad de escuchar la palabra, ¿sí? Y mire, no solo eso, no solo reunirnos a escucharla, sino pues nos produce gran gozo estar reuniéndonos para recibir la palabra y estudiarla, ¿sí? Profundizar en el conocimiento de la palabra. Dice Pablo en Colosenses, ¿verdad? Que more en abundancia esa palabra en nosotros, ¿verdad? Necesitamos entonces estudiarla porque esto a nosotros nos dará sabiduría, ¿cierto? Hoy día tenemos en la gracia de Dios esta bendición de que nuestra congregación en IBRI tenemos la oportunidad
de tener medios para recibir palabra, ¿sí? Para estudiar la palabra de Dios. Hay una gran variedad de medios que se nos ofrece. Tenemos estas cápsulas, tenemos también el Instituto Bíblico. Bueno, tenemos muchos medios nosotros en la congregación para poder satisfacer esta necesidad que deben tener nuestras familias, ¿sí? Como creyentes, pues, por supuesto, le digo que es una necesidad. Pues mire, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esto nos indica que debemos tener un conocimiento de la palabra y debemos mantenernos en un contacto permanente con la palabra, ¿sí? Es aquí donde entendemos que es una necesidad de estudiarla, hermanos, ¿sí? Como familias, recuerde, estamos hablando de esta fotografía, de conservar la fotografía del matrimonio, de la familia, ¿sí? La familia como Dios la planeó, ¿sí? Y bueno, hoy nos podemos preguntar, a ver, preguntémonos entre nosotros, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda nuestro conocimiento de la Escritura? ¿Cómo estamos en el conocimiento de la palabra de Dios? Insisto, gracias a Dios, el día de hoy tenemos en la congregación muchos medios para que podamos cumplir delante de Dios como familias con todo esto que la palabra nos manda, ¿sí? El Señor Jesús ha dado muchas oportunidades a su iglesia para que estemos a sus pies recibiendo su palabra en todo tiempo. Pues así, hermanos, hermanas, familias cristianas que estamos recibiendo este mensaje, le invito a que aparte un tiempo para escuchar la voz de Dios. Otro medio por el cual pues podemos conservar el álbum familiar es la oración. Sabemos que pues la oración es la comunicación con Dios, ¿no? Como decía mi esposo, ¿no? Es bueno escuchar cuando Dios nos habla en su palabra, ¿no? Pero si todo lo que hacemos es solamente escuchar, pues algo falta, ¿no? En nuestra relación con Dios. Sabemos que Él nos habla a través de su palabra, ¿no? Y nosotros hablamos con Él en oración. Dios sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Él conoce nuestras oraciones aún antes de que las digamos. Sin embargo, pues Él nos anima a orar y recibe cada oración como un acto de adoración. Un cristiano vive orando, un verdadero creyente es lo que hace. Es su aliento, ¿no? La oración es su aliento, la oración es el corazón de su vida espiritual. De la misma manera, la oración es el corazón de la vida espiritual de una pareja. El pulso de la relación de una familia cristiana con el Señor. Y debemos de analizar, ¿no? ¿Qué lugar tiene actualmente la oración en su álbum familiar? ¿Qué realmente tiene esa comunión con Dios? A ver, vamos a analizar, ¿oran ustedes con sus esposos, con sus esposas? ¿O los padres oran con sus hijos? Debemos de analizar este punto, ¿no? Porque sabemos que la oración es un punto muy importante dentro de la familia. Es algo que debe de estar ahí todos los días. Sabemos que la oración, pues es esa comunión con Dios. Y también debe de haber esa comunión como familia, ¿no? Con Dios. Sabemos la oración común, ¿no? Antes de comer, que usan muchas familias, pues es agradable y aceptable ante Dios, ¿no? Es en el momento en que pues damos gracias a Dios por los alimentos, ¿no? Por la provisión, por el sustento que Él está dando. Y pues se hace, ¿no? De una manera correcta, con un corazón de fe. Pero eso no es todo, ¿no? No es algunos piensan que ya con la oración de los alimentos ya es la oración de todo día, ¿no? Pero no, debemos crecer nuestra vida de oración. Debemos recordar que la oración es el corazón de nuestra vida espiritual. Miren, cuando una familia escucha la palabra de Dios y se une en oración, por ejemplo, cuando los padres no solo viven con una fachada espiritual,
sino que realmente dan ejemplo de su fe cristiana a la familia, pues entonces la familia se convierte en una pintura de lo que Dios describe en el libro de Deuteronomio. Miren, vamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Esto no habla de que tenemos que llenar nuestra casa con versículos, ¿no? Y que tenemos que poner en cada muro, ¿no? Un versículo y eso, sino esto habla de nuestra vida como familia, como matrimonio, que realmente estemos viviendo la palabra de Dios, ¿no? Que estemos escuchando, estemos orando, estemos hablando, que seamos ministrados como familia con la palabra de Dios y también vivir esa palabra que escuchamos. Así es, esta parte importantísima, ¿sí? Para preservar esta obra de arte, ¿verdad? Que es la fotografía familiar. Otro medio, pues para conservarla, es la comunicación, ¿sí? Entre la familia, los miembros de la familia debe de haber esta comunicación. Y primeramente, como un punto importante, básico para la comunicación, pues está el escuchar, ¿sí? El escuchar. Mire, si vemos en la foto familiar, todos los miembros que participan, si no se están comunicando unos con otros, bueno, pues esto hay algo que está fallando, ¿verdad? Dios dibujó a la familia en su escritura, ¿verdad? Y Él mismo nos anima a nosotros a comunicarnos, ¿sí? Comunicarnos unos con otros. Tenemos que interactuar. Esta comunicación tiene que fluir, ¿sí? Ahora, la Biblia no es un manual de comunicación, ¿verdad? Pero también encontramos muchos principios para ayudarnos a trabajar en esta área, ¿sí? Que podamos nosotros tener una conversación, una comunicación positiva, ¿sí? Mire, por ejemplo, el libro de Santiago, vamos a Santiago 1, versículo 19, por favor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice el apóstol Santiago que todo hombre tiene que ser pronto para oír. Pues el escuchar es importantísimo, ¿verdad? Para poder comunicarnos efectivamente, ¿qué cree? Lo primero es escuchar. Tenemos que saber escuchar lo que está diciendo la otra persona, ¿sí? Mire, un esposo necesita entender lo que quiere su esposa, ¿verdad? Porque quieren estar en un acuerdo, quieren lograr cosas positivas, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer ese esposo? Pues lo primero que tiene que hacer es escuchar las preocupaciones de su esposa. Tiene que poner atención a lo que su esposa diga, ¿cierto? También, si usted es padre, si usted es un papá, ¿verdad? Y mire, antes que usted saque conclusiones, por ejemplo, por qué su hijo llegó tarde ayer, ¿verdad? Pues primero escúchelo, ¿verdad? Primero escuche su explicación, ¿sí? Es importantísimo escuchar. Con el estilo de vida que ya tenemos, ¿verdad? Como sociedades, ya estamos siempre muy saturados de actividades, ¿verdad? Muchas ocupaciones, muchas cosas que hacer, ¿verdad? Bueno, pues así también nosotros tenemos que esforzarnos, aún en esas condiciones tenemos que esforzarnos para ser buenos oyentes, ¿sí? Mire, a veces algunos, ¿verdad? Nos convencemos de que estamos muy ocupados como para tener tiempo de escuchar a alguien más, ¿verdad? Y decimos, no tengo tiempo, no lo puedo escuchar, ¿verdad? Y sabe, esto va a traer un problema en nuestra comunicación, ¿sí? Tenemos que atender primeramente el escuchar, ¿sí? Debe tomarse un tiempo, ¿verdad? Debemos tomarnos ese tiempo para escuchar. El escuchar toma tiempo, ¿sí? Es entonces por donde debemos iniciar, ¿sí? Ahora, para tener una buena comunicación, ya vimos un primer punto, tenemos que escuchar, pero no nos podemos quedar ahí,
tenemos que seguir, ¿verdad? Para continuar, pues la comunicación pues tiene que ir ahora al hablar, ¿sí? Hablar. Pero no es simplemente hablar por hablar, tenemos que hablar de una manera que Dios nos determina, ¿sí? Y vamos a Efesios 4:15 para que veamos un poco de cómo debemos hablar. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así es, siguiendo la verdad en amor. Pues aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que hablar como hablar verdad. Tenemos que hablar siempre la verdad. Así entre familia, como familias creyentes, tenemos que hablarnos con la verdad. Pero no solamente la verdad así cruda, ¿verdad? O de una manera ruda, no, sino tenemos que hablar, dice el apóstol Pablo, con amor. Hablar la verdad con amor. Muchos de nosotros, bueno, como creyentes decimos que somos gente sincera, que somos gente honesta, ¿verdad? Que no nos gustan las ambigüedades, no nos gusta la hipocresía y decimos las cosas así como va, ¿cierto? Somos muy sincerotes a veces, ¿no? Y decimos, yo así digo las cosas, ¿verdad? Porque así como yo lo estoy pensando, así lo digo, que lo sepan claramente, ¿verdad? Podemos sí decir la verdad, estamos diciendo la verdad, pero quizás no lo estamos haciendo con amor, ¿sí? Es necesario considerar nuestras palabras, ¿sí? Decir la verdad con amor significa que, pues mire, nosotros también estamos comunicando nuestros sentimientos, ¿sí? Mire, como seres humanos pecaminosos tenemos la tendencia a atacar a otras personas, ¿verdad? Cuando nos sentimos agredidos, ¿sí? Nosotros buscamos, en lugar de solucionar el problema, nosotros buscamos pues devolverle el golpe, ¿verdad? Devolverle la ofensa, ¿sí? A eso me refiero cuando permitimos que nuestros sentimientos participen en la comunicación, ¿sí? A veces decimos que hablamos la verdad, pero nuestro objetivo es lastimar. Lejos de aclarar el asunto, lejos de solucionar el problema con la verdad, al hablarla sin amor, nosotros buscamos lastimar, ¿sí? Y lo que terminamos haciendo es un problema más grande, ¿eh? Porque, mire, en lugar de solucionar el problema, terminamos haciendo críticas negativas, ¿verdad? En lugar de expresar lo correcto acerca de la situación que está pasando, ¿sí? Mire, vamos a poner un ejemplo. Imagine usted un esposo que, bueno, llegó tarde a su casa, ¿verdad? Llegó ya muy tarde, ya pasadas de las 10 de la noche. Llegó del trabajo ya muy tarde. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué llegó tarde? Es que en el camino se detuvo a platicar con un amigo, ¿verdad? Un amigo pues se entretuvo con él y se pasaron 1 o 2 horas, ¿verdad? Platicando. Y cuando llega a casa, pues por supuesto su esposa está muy enojada, ¿verdad? Porque ella ya tenía preparado todo el tiempo, todo ese momento para tener la cena, ¿verdad? Ya le tenía todo listo, ¿sí? Y esta esposa se deja llevar por su naturaleza humana pecaminosa y le dice lo siguiente: ¿por qué siempre llegas tarde a la casa? Tú siempre llegas tarde, ¿verdad? Yo aquí pasé todo este tiempo preparándote la cena y tú nada que apareces, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo esta esposa? Esta esposa no está haciendo las cosas con amor, no está hablando la verdad con amor. Está hablando la verdad, sí, él llegó tarde, por supuesto, pero no está haciéndolo en amor. ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo ella es atacar a su esposo, ¿sí? En este momento, lo que debiera haber sido lo correcto, pues mire, es quizás que esta esposa con calma, con serenidad, hubiera expresado su sentir de una manera diferente. Por ejemplo, hubiera dicho, esperar el momento y decirle: mira, amor, cuando tú no me llamas para avisarme que vas a llegar tarde, a cenar, pues a mí me hace sentir mal, ¿verdad? Cuando no me avisas, cuando no me tienes al tanto, si vas a tardar, ¿verdad? O quizás decirle: me siento triste cuando ya tengo toda la cena preparada, tengo todo en la mesa y tú no llegas, tú tardas en llegar, me siento triste por esto, ¿verdad? Estas declaraciones, usted puede ver que están comunicando los sentimientos de esta mujer, ¿sí? Están comunicando lo que a ella le aflige, ¿verdad? Cómo se siente, ¿verdad? En lugar de atacar a su esposo, ¿sí? En lugar de señalar que tiene el peor esposo del mundo, ¿verdad? Por esta acción, ¿sí? Esta forma de proceder la vemos
que está más de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿verdad? El apóstol Pablo menciona esta forma de proceder en Efesios 4:29. Vamos a leer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así es, a fin de dar gracia a los oyentes. La verdad se debe decir con amor, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Otro elemento clave en la comunicación de la familia es el perdón, ¿no? Esto también es algo muy importante. Pero, ¿de qué tipo de perdón estamos hablando? A menudo pensamos que todo perdón es el mismo, ¿no? Pero la Biblia nos habla de dos clases de perdón. Habla primero sobre el perdón de Dios hacia nosotros. Y este perdón podemos llamarlo el perdón vertical. Y también habla acerca de nuestro perdón hacia otros. Y este perdón lo podemos llamar el perdón horizontal. Y estos dos tipos de perdón tienen características diferentes. El primero es una proclamación y el segundo es un proceso, ¿no? Uno es instantáneo y el otro puede tomar tiempo. Y ambos son tratados en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Miren, en los versículos 15 al 20, Jesús nos habla sobre el perdón hacia otros, es decir, el perdón horizontal. Miren, vamos a Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 20. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra cerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, el perdón hacia los demás. Y en la parábola que sigue, en este mismo capítulo, la de 2 deudores, nuestro Señor Jesucristo nos habla sobre el perdón vertical. Y esto lo pueden ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. Si quieren, tomen nota y ya lo leen después, ¿no?, con calma. Nuestro objetivo es hacer que nuestro perdón hacia otros, es decir, el perdón horizontal, sea tan completo como el perdón de Dios hacia nosotros, que es el perdón vertical. A veces esto puede suceder rápidamente, ¿no? Usando el ejemplo que tocaba mi esposo, del esposo que llega tarde para la cena, podría funcionar pues de la siguiente manera. Después de escuchar a su esposa expresarle cómo pues la acción le hizo sentir mal, la lastimó, el esposo pues responde diciendo que siente mucho haberla herido, ¿no?, al llegar tarde a casa. En vez de quedarse en eso todo el resto de la noche, podemos ver pues que su esposa deja el asunto, ella lo perdona y pues no permite que el incidente arruine la noche y pues amargue su relación. Y esto pues así debería de ser en el matrimonio, ¿no? Debería de hablar, se debe de hablar y pues el perdón, ¿no?, y olvidar el asunto, ¿no? No hacerlo como más grande. Pero pues hay circunstancias en las cuales pues aplicar el perdón horizontal puede tomar más tiempo, ¿no? Por ejemplo, una mujer que sufrió abuso por parte de su padre, ¿no?, cuando era una niña. Ella quiere perdonar a su padre, pero el recuerdo de la dolorosa experiencia, pues ahí permanece, ¿no? A veces puede experimentar profundos sentimientos de dolor y rabia hacia su padre. Esto pues puede pasar algún tiempo y tener que hacer un gran esfuerzo antes de poder soltar
y perdona a su padre. Entonces, pues vemos que es una situación un poco más difícil, ¿no? Que lleva más tiempo para poder perdonar. Otra situación, ¿no? También un poco más difícil, pues un esposo que es infiel a su esposa, ¿no? Él confiesa su pecado a su esposa, a Dios, vemos pues que hay un arrepentimiento. Ellos trabajan juntos, ¿no? En una reconciliación y pues ella puede decir te perdono, pero en realidad pues le tomará tiempo, ¿no? Poner en práctica ese perdón. El dolor y la pena pues son profundos, sabemos que pues son heridas profundas, ¿no? Y que pues pueden llevar más tiempo que no sé, como mencionaba mi esposo, ¿no? El llegar un poco tarde o así, depende pues también de la circunstancia. Algunos han descrito el perdón horizontal como pues el abandonar mi derecho o mi deseo de venganza, ¿no? Esto realmente es dejar la justicia en las manos de Dios, ¿no? Donde debe de estar. Debido a que muchas veces pues el dolor es profundo y nuestra condición humana pecaminosa es débil, pues puede costarnos trabajo para abandonar ese deseo de venganza, ¿no? Uno puede sentir que tiene el derecho de vengarse, ¿no? Que pues la circunstancia que pasó es demasiado grave como para olvidarse, ¿no? Y pues hay ese deseo de venganza. La persona tiene ese sentir, ¿no? De asegurarse de que eso no le va a volver a suceder otra vez, ¿no? O de que la gente no se aproveche, pues, de ellos, ¿no? Y esto, pues, va a ser una lucha para aplicar el perdón horizontal. Por eso es que necesitamos mirar cómo es que Dios nos perdonó a través de Cristo, ¿no? Él nos perdonó completamente, ¿no? Sabemos que nosotros estamos llenos de maldad, ¿no? Estamos llenos de pecado y Él nos perdonó. Miren, vamos a ver unas hermosas imágenes del perdón de Dios que nos muestra la Escritura. Vamos a Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como las nieves serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También vamos a Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y no me acordaré más de su pecado, dice aquí, ¿verdad? Y algunos toman esta parte, esta porción de Jeremías para decir que, bueno, pues perdonar es olvidar, ¿verdad? No me acordaré más, lo olvidaré todo, ¿sí? Pero, mire, el perdón no significa que olvidemos lo que fue hecho, ¿sí? No podemos relacionarlo tan así, ¿sí? El perdón no implica que vamos a olvidar todo, ¿sí? Porque, mire, no siempre es posible olvidarlo, ¿sí? Hay cosas que no se pueden olvidar, que van a permanecer ahí, ¿sí? Mire, y esto, pues Dios nos lo muestra, Él no olvida todos nuestros pecados, ¿sí? Él es el Dios que todo lo sabe, ¿sí? Y su conocimiento comprende también nuestros pecados, ¿verdad? Todos y cada uno de esos pecados que hemos cometido, ¿sí? Pero cuando Él nos perdona, hace una declaración. Él declara que no usará
esos pecados en contra de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Dios ha aceptado el pago por nuestros pecados. Dios ha aceptado el pago que Jesús hizo por nosotros, muriendo en nuestro lugar. Es igual con nuestro perdón que tenemos que extender hacia otros, ese perdón horizontal. Es de la misma manera. Ese recuerdo del pecado puede persistir ahí, pero la palabra perdón significa que, no que olvidemos, sino que significa que ya no guardaremos ese pecado para usarlo en contra de la otra persona. Esto es lo que nosotros tenemos que considerar. Hermanos, hermanas, vamos a orar para que el Señor nos ayude en tomar todos estos medios para preservar nuestra fotografía familiar, nuestro álbum familiar, ¿sí? Nuestra fotografía del matrimonio, que obviamente es que el día de hoy necesita estar recibiendo ese cuidado, necesita estar recibiendo esa restauración, ese mantenimiento. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu infinita paciencia, por tu gran misericordia que has mostrado para nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, que este día nos hablas como familias, como matrimonios. Nos das las herramientas y los medios para que nosotros podamos dar ese cuidado que requiere esta relación que tú formaste, esta obra maestra que es el matrimonio, esta obra maestra que es tu familia, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas a tu iglesia, Señor, y te rogamos que hoy tú nos ayudes, Padre. Te necesitamos, Señor. No podemos hacerlo solos, Padre. Necesitamos de tu gracia, de tu poder, de tu Espíritu Santo, para que, Señor, como familias, sigamos caminando y sigamos adelante, siendo moldeadas por ti, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en ti esperamos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad, y si Dios permite, nos estaremos viendo la siguiente ocasión. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice.